Hola disfrutones. Hola. Hoy estamos en Lanjarón, la puerta de entrada a la Alpujarra granadina. Vamos a pasar unos cuantos días aquí y os vamos a enseñar dos vídeos. La Alpujarra Alta, que es la que está más pegada a Sierra Nevada, y la Alpujarra Baja, que ya está en el valle, en las laderas de Sierra Nevada. Concretamente este vídeo es sobre la Alpujarra Baja, en el que Lanjarón, como dice Sandra, es puerta de entrada y uno de los pueblos más bonitos de la zona. En Lanjarón el agua tiene presencia permanente. Mirad qué bonita esta fuente, además con una poesía de García Lorca. Verde que te quiero verde. Sí. Si por algo es privilegiada Lanjarón, es por la calidad y la pureza de sus aguas que bajan directamente de Sierra Nevada. Y como no, aquí tenía que estar uno de los balnearios termales más importantes de España, que es el de Lanjarón. Aquí tenéis un montón de opciones para bañaros en sus numerosos manantiales y dicen que sus aguas son especialmente beneficiosas para el aparato digestivo. La calle de Lanjarón, sin duda más alpujarreña, es la calle Hondillo, que además da nombre a todo el barrio antiguo, el barrio de Hondillo. Este barrio está lleno de recovecos, claro, se nota obviamente su pasado árabe y morisco. Uno de los elementos arquitectónicos que más veréis en este barrio son los tinaos. Está lleno de ellos. ¿Y qué son los tinaos? Pues es esta apertura que tengo aquí detrás. Se utilizaba, pues por dos razones. La primera, por poder extender la vivienda sin tocar suelo, con lo cual no pagabas el suelo, eso era para los más pilluelos. Y lo segundo, pues para hacer vías y pasos y para construir calles en todos estos recovecos que tiene Lanjarón, que es precioso este barrio. La arquitectura de estas calles es típica bereber, que podéis ver, por ejemplo, en Marruecos. Es un estilo muy intimista que lo que hace es priorizar todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar frente a lo social. Por eso en todas estas calles pues no veréis grandes espacios donde reunirse, como por ejemplo plazas, sino todas estas callecitas estrechas, muchos rinconcitos a descubrir y las casas con portales que son también muy típicas de esta zona, como el que tenemos aquí. Vamos a comer en el restaurante del Hotel Alcadima, que como podéis ver también es una muy buena opción si queréis alojaros aquí. El edificio es súper bonito, en blanco, pero mirad qué pedazo de piscina más espectacular. Disfrutones, vamos a compartir un salteado de boletus con foie y de segundo, pues aquí en esta zona serrana hay que tirar por la carne, una pierna de cordero basada con cítricos al romero. Es una receta muy típica de toda esta zona de la Alpujarra y de origen morisco. Mirad qué 1000 hojas más bueno. Ahora estamos en Soportújar, que es un sitio que no os podéis perder si venís con niños, porque es un pueblo que está lleno de magia. Por ejemplo, aquí detrás tengo la mismísima casa de Hansel y Gretel. Soportújar, aparte de ser un pueblito blanco muy bonito alpujarreño, lo que le diferencia es que ha basado su oferta turística en todo lo que tiene que ver con el mundo de las brujas y de los cuentos. Por eso es por lo que está aquí la casa de Hansel y Gretel, y en cada esquinita encontraréis un montón de detalles pues que tienen que ver con todo este mundo mágico de las brujas. Todas las casas, al poner el número de la calle, está pintada una brujita. Hay un montón de calderos escondidos que tendréis que descubrir donde las brujas por la noche hacen sus pócimas. En definitiva, Soportújar es un sitio estupendo para venir un día con niños, se lo van a pasar en grande. No os perdáis la calle Zanjilla, dicen que es la más mágica y la más estrecha de España. Es estrecha. Para Siva no, para nosotros sí.
A la entrada de Soportújar tenéis este desvío que os lleva a un centro budista muy importante en las Alpujarras. Nos han dicho que esta pista luego se complica, que tiene muchas piedras y es difícil llegar con un turismo, así que no lo vamos a hacer. La visita al público es por las tardes, porque por las mañanas están de retiro. Si os gusta el mundo budista, el mundo de la meditación, el yoga, es un sitio súper interesante. No descartamos venir algún día aquí. En Órgiva hemos decidido alojarnos en un cortijo de alojamiento rural que se llama el Jardín del Edén. Mirad qué bonito, porque para estar aquí los tres, que además estamos pues José y yo con Shiva, es genial porque tiene todo este terreno y luego ahora os vamos a enseñar, es una cabañita. Mirad qué a gusto está Shiva oliendo sus cosas. Hay un montón de árboles. Este es un olivo. Podéis hacer una barbacoa si queréis y luego está esta zona que es muy chula, que está donde la piscina, lo que pasa es que ahora, pues bueno, no la veis en todo su esplendor porque la están arreglando. El centro neurálgico del barrio alto de Órgiva está aquí, la plaza de la Alpujarra. Tiene 2 tinaos de 10 metros de largo con imágenes de todos los pueblos de la Alpujarra. Vamos a verlos. Aquí, a las afueras de Órgiva, se concentra una de las comunidades más grandes de hippies en toda Europa. Son más de 200 familias de 24 nacionalidades diferentes que llevan aquí desde los años 90. La finca se llama Pago Beneficio, es muy difícil llegar a ella, muchísimo menos en coche, por lo visto es una pista bastante complicada en un barranco, y estas familias viven sobre todo de la agricultura para consumo propio y del trueque y la artesanía. De hecho, todas las mañanas hay un mercado de artesanía en la plaza de la Alpujarra de aquí de Órgiva. Paseando por el barrio alto de Órgiva, no os perdáis de vez en cuando callejuelas como esta en la que se ve ahí detrás la magnificencia y lo impresionante que es Sierra Nevada, justo aquí. Bueno, disfrutones, ya habéis visto que en este vídeo de la Alpujarra Baja tenéis un poquito de todo para que podáis complementarlo con los pueblos de la Alpujarra Alta, que es verdad que son un poco la joya de la corona. Si vuestros pueblos tienen esta gastronomía, tienen este solecito, tienen esta vegetación, lo que sea, nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com, prometemos ir y nombraros embajador, ¿vale? Y durante toda esta semana seguidnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, porque estaremos colgando fotitos de esta escapada. Pues nada, disfrutones, que os estaremos esperando en una nueva escapada de... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.